Hola a todos. Hoy aprenderemos sobre el síndrome X. Somos el equipo de Leo de Medicina y comenzamos. Para hablar sobre el síndrome X, tenemos que saber que también se le conoce como síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, esta va a ser su principal característica, la resistencia a la insulina. ¿Qué conforma, qué incluye, qué engloba el síndrome X? Mira acá. El síndrome X van a ser unas alteraciones metabólicas en conjunto, no es una sola enfermedad, son varias. Y estas cuando se juntan, lo que nos van a ocasionar es un mayor riesgo cardiovascular, como son los accidentes cerebrovasculares o las coronariopatías, y a su vez un incremento en el riesgo de diabetes mellitus, en este caso de tipo 2, por resistencia a la insulina justamente. ¿Cuáles son las características de esta resistencia a la insulina, del síndrome X o síndrome metabólico? Primero, la obesidad central. Aumenta el perímetro abdominal, ¿ya? Hay tipos de obesidades y, por ejemplo, hay personas que son de un peso elevado, pero que esa grasa, ese cúmulo de masa adiposa, está distribuida en todo el cuerpo. Pero lo que nos preocupa a nosotros es cuando se acumula en la parte abdominal. Ese aumento de peso, esa acumulación de grasa, de tejido adiposo, lo que nos va a llevar es a una hipertrigliceridemia. Y la hipertrigliceridemia está íntimamente relacionada con lo que es la diabetes mellitus. Tercero, concentraciones bajas de HDL. ¿Qué es el HDL? Es la lipoproteína de alta densidad. ¿Cómo se le conoce? Como el colesterol bueno. Entonces, si desciende el colesterol bueno, vamos a tener una mayor cantidad de placas ateromatosas y que estos también incrementan el riesgo cardiovascular. Luego tenemos la hiperglucemia, que son los valores por encima de 100 miligramos por decilitro, en algunos casos se toman 110 miligramos por decilitro, de glucosa plasmática en ayunas. Y luego la hipertensión, que van a ser los niveles elevados de presión arterial también. Entonces podemos resumir todo en esta imagen. Tenemos un paciente que tiene obesidad central, porque si ven sus piernas son delgadas, pero el perímetro abdominal es bastante mayor. La alimentación influye bastante y como vemos come grasas, frituras y esto contribuye a que haya una hipertrigliceridemia. Luego, esta hipertrigliceridemia también lo que genera es que haya también un aumento de VLDL y LDL o el colesterol malo. Entonces, si asciende el colesterol malo, también desciende el colesterol bueno. La hiperglucemia también se debe a la dieta muchas veces y es debido al incremento en consumo de carbohidratos y a la poca actividad física. Y a su vez la hipertensión por efectos sistémicos como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que es uno de los reguladores. Entonces, en la epidemiología, aquí tenemos otra pacientita. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta paciente? Es una paciente mujer, primeramente. Y vamos a ver que el síndrome metabólico es más frecuente en las mujeres que en los varones. Además, vemos que es obviamente mayor de 50 años. Quiere decir que el síndrome metabólico incrementa con la edad. Mientras mayor sea el paciente, mayor es el riesgo de que tenga síndrome metabólico. Esta mujer es hispana, tiene rasgos hispanos. Entonces vamos a ver que también es mayor en hispanos que en las personas caucásicas, africanos o asiáticos puros. Y también sabemos que la industrialización y la globalización es uno de los factores que más están haciendo que se eleve el número de casos de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es diferente, hay menos actividad física, la vida es más sedentaria y el consumo de comidas rápidas incrementa cada vez más. Entonces, acá tengo tres imágenes y con estas tres imágenes debes recordar o debe llevarte a ciertas disposiciones, a ciertos factores de riesgo en el caso del síndrome metabólico. Por ejemplo, en este paciente, ¿qué es lo que podríamos ver? Hipertensión arterial. Es lo primero que te puede llevar a esta imagen. Un susto en la medida de la presión arterial elevada. Luego, tenemos aquí otro paciente, obesidad central, es lo que nos llama la atención eh, bastante. Entonces, obesidad central aumenta el perímetro abdominal. ¿Qué más? Si tenemos un paciente con obesidad central, con un perímetro abdominal muy elevado, ¿a qué nos lleva a pensar? A que este paciente no realiza actividad física, tiene una vida sedentaria. ¿Está bien? Y después tenemos, en este caso, adelgazamiento de las piernas o de las extremidades. Y esto nos lleva a una
mala distribución en lo que es la grasa corporal. Y esto se le conoce como lipodistrofia. Bien, entonces veamos. Primero, sobrepeso o obesidad, donde incrementa el perímetro abdominal. El sedentarismo, que genera el sobrepeso u obesidad, a su vez con la mayor ingesta de carbohidratos, sobre todo. Después, el envejecimiento. No olvidemos que a mayor edad, mayor es el riesgo. Diabetes mellitus, que es una de las consecuencias de esta síndrome metabólico, de este síndrome X. Enfermedad cardiovascular, por una alteración en los sistemas reguladores. Y lipodistrofia, que es la alteración en la distribución de la grasa corporal. Luego, la etiología. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se origina este síndrome metabólico? Veamos. La resistencia a la insulina es la hipótesis más aceptada hasta el momento. ¿Cómo se origina? Hay un hiperinsulinismo postprandial. ¿Qué quiere decir? Que la insulina incrementa por encima de sus valores habituales luego de las comidas. ¿Bien? Luego que se pasa por esta etapa, lo que ocurre es que hay una hiperinsulinemia en ayuno. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nuestro paciente su última comida fue a las 8 de la noche y luego se va a dormir y desayuna a las 7 de la mañana, si nosotros antes de que tome su desayuno le tomamos una prueba o una medición de insulina en plasma, vamos a ver que va a estar elevada, va a estar por encima de los valores normales. Y esto es lo que nos lleva a la hiperinsulinemia en ayuno. Ahora, luego de que pasa por esta etapa de la hiperinsulinemia en ayuno, vamos a encontrar recién el estado de hiperglucemia. Y ese estado de hiperglucemia se va a deber justamente a que la insulina no tiene tanto efecto como lo tenía en un principio. Y esta hiperglucemia se puede mantener por mucho tiempo sin dar síntomas. Ahora, otros mecanismos que también generan esta resistencia a la insulina es la resistencia a la leptina. La leptina es un regulador justamente de la sensibilidad a la insulina. Entonces, si hay resistencia a la leptina, quiere decir que al alterar su función, va a generar también un incremento en la resistencia a la insulina. Hay un incremento de ácidos grasos. Estos ácidos grasos lo que van a generar es que haya una hipertrigliceridemia, pero también un aumento de VLDL y HDL, perdón, de LDL. ¿Qué quiere decir? El colesterol malo se incrementa y el HDL desciende. Y a su vez hay un estrés oxidativo, hay generación de especies reactivas de oxígeno y esto nos va a llevar a un estado proinflamatorio. También tenemos el perímetro abdominal aumentado, la obesidad central que mencionábamos. En las dislipidemias, el aumento de los triglicéridos, el aumento de apoproteína C3, aumento de VLDL y LDL, que son el colesterol malo. Y hay un descenso del HDL, que es el colesterol bueno, que retira el colesterol de nuestras arterias, de nuestros órganos. Hay una intolerancia a la glucosa, que esto que se debe a que hay una alteración en la supresión de glucosa hepática, o sea que hay glucogenólisis y hay gluconeogénesis hepática, y esta no se detiene. Y también hay una menor captación y metabolismo de la glucosa. Quiere decir que esta glucosa, cuando está en plasma, no se va a absorber hacia los músculos ni hacia los órganos dependientes del transporte por insulina. También tenemos hipertensión. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la secreción de angiotensina 2 por una estimulación de los adipocitos. ¿Qué genera esto? Que haya hipertensión arterial. Y las especies reactivas de oxígeno van a afectar la función endotelial. Y cuando se afecta la función endotelial, lo que nos va a llevar es a una vasoconstricción local. O sea, en el lugar donde se esté produciendo estas especies reactivas de oxígeno, vamos a encontrar vasoconstricción. Y esta obesidad, estos ácidos grasos, como les mencioné, también nos conllevan a producir citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, 6 y 18, el factor de necrosis tumoral alfa, y que haya un incremento de la proteína C reactiva de alta especificidad. Entonces, en el caso de la clínica, lo que vamos a encontrar es que casi nunca presenta síntomas. Aquí lo que vamos a encontrar es que hay una hiperglucemia que no presenta síntomas, por eso los pacientes están normales y al momento de que se les diagnostica, generalmente ya tienen algunas complicaciones como la hipertensión, como la diabetes mellitus. Entonces, para diagnosticar a nuestro paciente, nosotros tenemos que tomar estos 5 parámetros principalmente. La obesidad central o el perímetro abdominal, la medida. En varones hispanos se toma una medida que sea mayor o igual a 90 centímetros y en las mujeres mayor o igual a 80 centímetros. Hay otras recomendaciones
que básicamente se dan para personas de Estados Unidos, que menciona que en los varones es de 104 y en las mujeres de 94. La hipertrigliceridemia, o el uso de un fármaco específico, vamos a ver que esto va a estar por encima de 150 miligramos por decilitro en ayunas, siempre en ayunas. Y lo ideal o lo normal es que sea menor de este valor. El colesterol HDL, el colesterol bueno, tiene que estar, en el caso de los varones, menor de 40 miligramos por decilitro, y en el caso de las mujeres, menor de 50 miligramos por decilitro. Esto nos daría una pista que hay una alteración, porque niveles mayores de HDL son más recomendables, puesto que es el colesterol bueno. La hipertensión. ¿Cuándo consideramos hipertensión? Si encontramos en nuestro paciente una presión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio, mayor o igual, o una diastólica mayor o igual de 85 milímetros de mercurio. Y la glucosa plasmática en ayunos, cuando está mayor a 100 miligramos por decilitro. En estos casos consideramos una hiperglucemia, pero esta no presenta síntomas. Además de estos criterios, podemos nosotros también medir la apoproteína B, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, el fibrinógeno, porque también hay alteraciones coagulativas, hay un incremento de ácido úrico en algunos casos y algunas fallas tanto hepáticas como de la función renal. Por eso se solicita exámenes de orina para ver microalbuminuria y una función hepática. Tratamiento. El tratamiento, lo ideal sería el no farmacológico si se diagnostica a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Restricción calórica. O sea, en pocas palabras, una dieta. Pero no es decirle al paciente, deje de comer, sino una dieta balanceada, una dieta que se ajuste a las necesidades y los requerimientos de nuestro paciente. Luego, el aumento de la actividad física. Pero esta a su vez tiene que ir de la mano con la modificación conductual. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente hace ejercicio un día y descansa 2 semanas, entonces no nos va a ayudar. Nuestro paciente tiene que tener una conducta que sea acorde al aumento de la actividad física. O sea, que sea constante, que persevere. A su vez, con la restricción calórica. Luego, en caso de que sea necesario, se añade un tratamiento farmacológico. En este caso tenemos supresores de apetito. Justamente van a dar la sensación de saciedad, como la fentermina, lorcacerida y naltrexona con bupropión. En los inhibidores de la absorción, que encontramos aquí al orlistat, lo que vamos a ver es que hay una inhibición de la proteína lipasa. Y este a su vez va a generar justamente la inhibición de la absorción de las grasas. En algunos casos se puede considerar una cirugía metabólica o bariátrica, pero esto va a depender del índice de masa corporal. Por ejemplo, si el índice de masa corporal de nuestro paciente es mayor a 40 kilogramos, se puede plantear una cirugía. Ahora, si nuestro paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, aquí tenemos que evaluar si presenta algunas comorbilidades. Si no las presenta, no se va a sugerir la cirugía. Ahora, si nuestro paciente tiene diabetes y además síndrome metabólico, se reduce este índice de masa corporal a un valor de mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. A partir de ahí se puede mencionar el tratamiento quirúrgico. Luego, también tenemos estatinas, que las estatinas nos van a ayudar a disminuir los niveles de LDL, y en esos casos se considera un tratamiento intensivo con atorvastatina o rosuvastatina, de 40 a 80 miligramos, por lo general. Luego, inhibidores de la absorción de colesterol, como el ezetimibe. El ezetimibe va a ser el tratamiento de segunda línea, ¿bien? Luego de las estatinas. Y los fibratos también pueden ayudar para disminuir los niveles de triglicéridos, como el fenfibrosilo y el fenofibrato. Además, algo que nos ayuda a mejorar o a aumentar los niveles de HDL va a ser el ácido nicotínico, que ayuda bastante. Y para tratar lo que es la hipertensión arterial, los YK y ARA2 y la hiperglucemia, la metformina, que es el fármaco que se añade principalmente a esta lista para ayudar también a la pérdida de peso del paciente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de agrado este video, que les sea de mucha utilidad. Y no deja de dejar tu like si te gustó y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.